Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia, a Asmedas por la invitación. Y qué rico hablar de estos temas, que empecemos por decir, en realidad son temas mal queridos. Yo creo que la mayoría de los médicos en general podemos decir que no son temas del hábito, de la actividad corriente de todos los días, por lo menos de manera metódica y de manera académica, aunque sí del corrillo permanente. En todas partes se habla acerca de deshumanización, los pacientes lo hablan en los corrillos de los centros de salud, nosotros mismos con nuestros colegas, y escuchamos historias tremendas, pero tratemos de abordarlo de una manera entonces académica, porque la verdad es que el tema de la humanización se ha relegado durante tal vez los últimos 5 siglos de pronto, o hasta más, se ha relegado a ser parte de los debates de organizaciones religiosas. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Gracias. Solo las organizaciones religiosas deben abordar el tema de la humanización, lo cual también les es natural, pero no deberían ser las únicas. Desde el punto de vista académico hay mucho que decir, hay mucho que investigar, y entonces les voy a presentar la síntesis de los últimos 15 años de indagación acerca del tema de la humanización. Empecemos por decir que no hay ningún conflicto de interés para la presentación. Y agendemos estos 5 punticos fundamentales. Vamos a tratar de que nos rindan estos pocos minutos, pero tratemos de que sea al máximo. En estos 2 libros están sintetizadas algunas de las preocupaciones y disquisiciones sobre el tema de la humanización. El primer libro, editado por la Universidad de Antioquia, es del año 2012, y este segundo libro es del año pasado, del año 2018, de la Universidad CES. ¿Cuántos problemas éticos podríamos encontrar nosotros en la vida social y en la vida cultural? Desechos de basuras, mucha gente insistiendo en que es muy ética, los desórdenes tremendos que implica este nivel de riqueza contra este nivel de pobreza y los interrogantes que eso implica, esa tendencia humana a tener la tendencia al mal que pudiéramos llamar y la tendencia al bien que también pudiéramos llamar, lo que estamos haciendo con nuestros bosques y ríos y con el medio ambiente en general, y los dilemas entre la ética, la tecnología y la ciencia, que son bastantes. Pero centrémonos en el problema ético fundamental, en palabras del doctor José Carlos Bermejo, un filósofo y teólogo español, que lo ha descrito de esta manera y que a mí me parece muy preciso. Yo creo que es el problema ético fundamental. 2 pequeñas anécdotas. Miren esta primera. Cuando yo le quise indagar a algunos colegas empezando estas investigaciones, miren lo que me dijo un colega. ¿Y a quién se le pudo ocurrir la idea de hablar de humanización y medicina si la medicina es humana por definición? Es la humanización por excelencia. Una preocupación que me dejó un poquitico aporreado cuando la escuché, pero que luego uno va entendiendo por qué razón la decimos y el fondo que tiene. ¿Y qué tal esta otra? Deshumanización en medicina. Y es que eso todavía existe. Esto me lo dijo un colega de muchos años de experiencia, de bastante recorrido, con especialización. Y si él piensa eso, que es que en realidad no parece existir, entonces yo me hago la reflexión de que mucha gente debe pensar lo mismo. Ese problema o no existe o es minúsculo. Y esa sería una duda que difícilmente podremos resolver hoy, pero que quisiera dejarles. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué tan grave será? Yo hago una cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia que se llama Humanización en la Práctica Médica. Y quiero mostrarles esta imagen porque, miren ustedes, qué lindas las caras de los jóvenes estudiantes de medicina, empezando sus carreras en la mitad, pero precisamente hablando del tema de la humanización en la práctica médica, que es lo que hacemos en este curso. Este fue el trabajo final de curso que presentaron algunos de ellos en una de las cohortes que tenemos. Y eso para mostrarles esta primera reflexión.
Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en que si uno señalara a esta como la preocupación ética y a esta como la preocupación científica, ese sería el curso natural en la academia, mientras uno va recorriendo el periodo académico. Todos empezamos con una gran preocupación ética, queriendo salvar a la humanidad, queriendo salvar vidas. Le preguntamos a toda persona en primer semestre por qué quieres estudiar medicina y todos dicen yo quiero salvar, yo quiero ayudar a la humanidad. Es decir, tiene un sentido ético muy grande. Y obviamente su formación científica pues es baja porque apenas está empezando, apenas acaba de dejar el bachillerato. Pero a medida que pasa el tiempo, la preocupación y la formación científica se elevan y la ética va bajando. Puede llegar a un punto por aquí en que pueden ocurrir tres posibles caminos. Un primer camino es que la persona siga bajando y que luego llegue al ejercicio de la medicina como esos médicos secos, quemados, fatigados, que la gente percibe precisamente como deshumanizados. Puede que siga muy plano o puede que se recupere y vuelva a subir. Y ese será ese médico del cual la gente habla como, wow, qué médico tan tremendo, tan bacano, tan querido, qué rico volver, qué rico incluso volverse a enfermar para volver donde él. Yo creo que el tema de la humanización debería enfocarse sabiendo este tipo de cosas o reconociéndolo. ¿Quién pudiera desconocer que el ser humano tiene todas estas dimensiones y no únicamente el foco central de la medicina, que es la dimensión biológica, física y química? ¿Quién pudiera negar que ese paciente tiene una dimensión subjetiva, tiene una dimensión espiritual, crea o no crea en lo que crea, tiene una dimensión filosófica y ética y que tiene una dimensión social, una dimensión económica y política? Y cada una de estas sería un mundo aparte que determina un montón de cosas, entre ellas la epidemiología, el tipo de enfermedad, porque todos sabemos que la enfermedad es un asunto de construcción social y económica y política. Con todas esas dimensiones, ¿cómo es posible que el médico se reduzca a una sola? Reducirse a una sola de ellas es lo que podríamos llamar reduccionismo. En filosofía así se le llamaría. Por eso es que la gente percibe cosas como estas: un lenguaje inapropiado, objetivizante, bélico, intimidante, galemático, divino. Le quedan 3 meses. Ese es el lenguaje de Dios. No sería un lenguaje humano, pero lo hacemos. Un interés pecuniario en la enfermedad, no considerar todas esas dimensiones humanas y perder el enfoque fundamental, que es estar al servicio del paciente y absolutamente de nada más. Yo quisiera proponerles estas 3 causas como posibles causas de deshumanización. Hay muchas, pero quisiera insistir y esculcar un poquito estas 3. El neopositivismo, esa visión filosófica que nos llama a enfocarnos en lo que es medible, pesable, olible y tocable, y a desconocer esas otras cosas que no son ni olibles, ni percibibles, ni tocables, a desconocerlas a tal punto que no las vemos. El afán de lucro, que ha sido señalado en la historia de la medicina como un problema bastante grave, y la medicalización. ¿Por qué? Porque el neopositivismo se enfocaría, el neopositivismo se enfocaría fundamentalmente en el órgano, en la enfermedad, a veces en el tejido, a veces en la celulita, no en ese ser humano que está trastornado, alterado, preocupado, con ideación de miedo, con ideación de muerte. El afán de lucro se enfoca obviamente en lo que trae dinero. Y la medicalización se enfoca en encontrar como enfermedad incluso allí donde no lo hay, donde es sencillamente la vida transcurriendo, la vida y sus cosas, sus vericuetos, sus vicisitudes, que no necesariamente es enfermedad y por lo tanto no necesariamente requiere terapéutica o por lo menos no farmacológica. Si esas fueran las causas, imagínense ustedes lo que podemos encontrar enseguida. Vamos a abordar estos retos para que entendamos un poquito por qué esas causas podrían ser las que expliquen el fenómeno de la deshumanización y cómo humanizar. Empecemos por la primera, el complejo salud-enfermedad. Hagamos esto brevemente. Algunas personas tal vez con las que he compartido esos temas me lo han escuchado, pero yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son esas 3 cosas que tú haces permanentemente, todos los días, para mantenerte sano? Respóndelas ahí en tu mente. ¿Cuáles son? Todos los días las haces.
Hay que hacer cosas para mantenerse sano, y más nosotros que somos, supongo la mayoría, médicos o estudiantes de medicina, como veo acá algunos estudiantes. Incluso veo una estudiante del curso de humanización en la práctica médica. Hola, Angie. ¿Cuáles son esas 3 cosas que tú haces todos los días para mantenerte sano? Ya, ¿cierto que sí? ¿Cierto que todos dijimos estas? Respiramos, es decir, tomamos el oxígeno del aire para mantenernos sanos, ¿cierto? Porque si falta 5 minutos, llega la muerte. Tomamos agua, nos alimentamos, nos abrigamos, también nos asoleamos, hacemos actividad física, laboral, aseo, hacemos arte, y casualmente todas empiezan por A. Pero también seguramente pensaste, supongo yo, que dijiste, no, pues yo cuido mucho el amor en mi vida, que no solamente es el sexual, individual y de pareja, sino el amor familiar y de amistad. Practico la alteridad, practico la armonía, practico la alegría, la concentración de alegría en la sangre. Cuido mucho mi autoestima, mi autocontrol, mi autoeducación, la amistad, el autoconocimiento, y así podrías decir un montón de As, y también podrías decir, y voy al médico, busco la atención médica porque necesito ciertos controles de mi hipertensión, de mi dislipidemia o de mis valores del azúcar. Salud, casualmente, empieza por A. Todas las cosas que son importantes para mantenerse sano empiezan por A. Ese es un primer reto. ¿Y por qué la importancia de hablar de eso? Porque miren ustedes esta publicación esto es de abril de este año, de British Medical Journal, de decirnos entonces que las reacciones al estrés severo y a eventos significativos de la vida están asociados con un elevado riesgo de múltiples tipos de enfermedad cardiovascular. British Medical Journal, ciencia dura, médica, el establecimiento médico mundial reconociendo que entonces hay eventos de la vida que nos llevan a desarrollar enfermedad cardiovascular. Yo me preguntaría, ¿y si se reconoce fácilmente que hay un riesgo de enfermedad cardiovascular asociado al estrés, qué pensaríamos de las demás patologías? ¿Será que los riesgos de la vida, los desafíos de la vida, también estarán asociados al desarrollo de cáncer, de enfermedades reumáticas, autoinmunes, dermatológicas? ¿No serán todas ellas una respuesta al desafío de vivir? Entonces quisiera recordarles a ustedes a uno de los grandes maestros de la medicina de hace aproximadamente un milenio, Avicena, que dijo: la medicina es el arte de mantener sano al ser humano y eventualmente curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. Yo te pregunto, tú como médico, ¿estás dedicado a mantener sanos a los pacientes? ¿O estás dedicado a curar enfermedades? A ayudarles a los que es posible. ¿Cuál es tu labor principal? ¿Cómo ves tú la medicina? ¿Dedicada a eso realmente? ¿O ha habido en el camino desde esos últimos años, 1000 años desde Avicena, alguna desviación que ubicó la medicina en un punto en que nos dedicamos fue a ser enfermólogos, a enfocarnos en el aspecto patológico, en el aspecto, en la dimensión únicamente biofísica, biológica de la enfermedad? Y si uno tomara las A, miren el palincesto que podría ser. La medicina es el arte de mantener en orden las A de la salud. ¿Cómo cuidas las A de la salud? ¿Cómo cuidas esas A que mencionamos ahorita? ¿Las estás cuidando? ¿Le ayudas a tu paciente a cuidarlas o no? ¿O estás dedicado únicamente a prescribir? Y si es así, ¿por qué? Si uno viera esto de una manera más resumida, miren ustedes todo lo que influye para que haya salud o enfermedad, porque en realidad es un único fenómeno. No hay salud como un fenómeno aparte de la enfermedad. Es un único fenómeno que es el fenómeno de la vida, que se manifiesta a veces más en este extremo y a veces más en este extremo. Y necesitamos el aire, el agua, la alimentación, el amor, todas estas A que dijimos. Visto de otra manera, necesitamos que haya paz, que haya justicia social, que haya un ecosistema estable, que haya ingreso, que haya alimentación, que haya vivienda y que haya educación y muchas cosas más para que haya salud. Esto falla y la enfermedad aparece, la salud decae. Más resumidamente, miren ustedes, necesitamos un medio ambiente favorable para la salud, unos hábitos de vida saludable, ojalá unos buenos abuelos, bisabuelos y padres que nos den una buena genética y la atención médica, indudablemente. Y dicho de otra manera, miren ustedes entonces lo que es la medicina, una mezcla muy rara entre filosofía, ciencia, política y economía. Algunos muy enfocados en esto aquí nomás, solamente política y filosofía. Otros dedicados solamente a esto aquí, política y economía. Y otros dedicados exclusivamente a la ciencia, desconociendo estos otros campos
¿Cuál de todo es más determinante a la hora de evaluar el tema de la enfermedad? El tiempo apremia. ¿Ustedes sabían que en Inglaterra existe el Ministerio de la Soledad? Levanten la mano los que no sabían. No sabían que existía en Inglaterra el Ministerio de la Soledad. Imagínense ustedes un país, un estado que decide crear el Ministerio de la Soledad. ¿Por qué sería eso? Entonces vamos a tratar de responderlo con el estudio del desarrollo de los adultos de Harvard, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Este es el actual director de este estudio que empezó en 1938, que tiene 81 años de evolución, estudiando por qué enfermamos, por qué somos tristes, por qué somos felices. Y este estudio del desarrollo de los adultos en Harvard, miren algunas de las lecciones que ha dejado. Las conexiones sociales nos hacen bien y la soledad mata o enferma. No importa la cantidad de relaciones, sino la calidad de las relaciones más cercanas. Y las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, protegen el cerebro. Conclusiones de un estudio que empezó en el año 38, cogiendo 720 personas y estudiándolas hasta hoy, de las cuales ya hay aproximadamente, todavía están vivas unas 60. Pero a ese estudio le sumaron las 720 iniciales, sus parejas, sus hijos, nietos, y han estudiado por qué enfermaron y qué factores predijeron mejor el desarrollo de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, de hipertensión, de muerte en ciertas décadas de la vida. Miren algunas de las conclusiones. Los conflictos, obviamente, de la vida realmente minan nuestra energía y quiebran nuestra salud. Lo ha dicho su director actual, el doctor Robert Waldinger, que es el médico psiquiatra. O dicho de otra manera, la felicidad y la salud no tienen que ver con riqueza, fama, ni con trabajar mucho. Es decir, buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Con razón se inventaron un Ministerio de la Soledad en Inglaterra. 13% de la gente en Inglaterra vive a solas, solito, puede que sea sano, puede que sea enfermo, pero solo, y a eso había que ponerle cuidado, y hay que ponerle cuidado porque ustedes se imaginan lo que sucede, uno, por ejemplo, cuando se pensiona y sale de ese ambiente laboral donde creó amigos y relaciones, a un ambiente donde no las tiene, a un hogar probablemente ya muy resquebrajado, con los hijos lejos, de pronto separado, ¿cuántos problemas pueden haber? El segundo reto, el reto de supervivencia y enriquecimiento, motivo de chistes, de historias y de cuántas cosas malucas pueden haber respecto al ejercicio médico. Y entonces les quiero dejar esta pregunta, qué bueno que la profundizáramos. ¿Qué tan ético es que alguien se enriquezca porque o cuando otros se enferman? ¿Qué tan ético es que alguien se enriquezca porque otros se enferman? No hay que responderla, pero qué bueno que la pensaras un poquito. Estamos hablando de enriquecerse, no estamos hablando de supervivencia, y estamos hablando de alguien, ahí dice alguien, ahí no dice médico o alguien en especial. ¿Qué tan ético es que alguien se enriquezca? Podría ser el médico, podría ser el general, podría ser el especialista o podría ser los intermediarios. ¿Qué tan ético es eso? Por ejemplo, que un intermediario se enriquezca porque hay enfermos. Hemos sido motivo de chistes, motivo de caricaturas desde hace mucho rato, y un médico y un pensador y escritor de mucho vuelo, ganador de Premio Nobel de Literatura y Premio Oscar de la Academia, el señor George Bernard Shaw, llegó a decir esto que es bastante duro, pero hay que decírselo a los colegas. Miren lo que llegó a pensar uno de los grandes pensadores de la humanidad. Los médicos no son más que tenderos y charlatanes, y tienen un interés pecuniario en que la gente esté enferma. Cuando me lo encontré, me dio muy duro y pensé mucho cómo decírselo a los colegas, cómo decírselo a los médicos. Miren lo que pensó este señor, que no necesariamente es cierto, puede que no, puede que sí, pero lo llegó a pensar, lo llegó a percibir. Y si una persona en esta historia de la humanidad ha llegado a percibir eso, pues algo debe haber por ahí, algo debe pasar, y yo creo que cada uno de nosotros posiblemente incluso lo haya pensado igual. De algunos colegas, no de todos, obviamente. Tercer reto, las paradojas de la medicina. Mencionemos algunas. ¿Qué es más peligroso? ¿Estar enfermo o ir al médico? Entonces, en salud es importante que haya más consultantes para que el negocio sea bueno. Paradójico, ¿no? Entonces la gente va al médico para recuperar la inversión, del pago de la EPS o del pago de la prepagada. En realidad uno va a recuperar inversión. ¿Quién dijo que eso es así, cierto? Cobrar es vergonzoso. Atender enfermos entonces se volvió peligro.
Ya tenemos que pensar en la medicina en la defensiva. El error médico puede matar al paciente y dejar en la pobreza al médico. Algunas paradojas. Más hospitales significa más salud, más médicos es más salud, más especialistas es más salud, más tecnología es más salud. Ustedes realmente meterían la mano al fuego y se pondrían la mano en el corazón para decir, efectivamente así es. Cuanto más hospitales, más sana la población. Cuanto más médicos haya, más salud va a haber. Bueno, por favor, respóndanselo allá en la intimidad de su conciencia. Sin embargo, recién fundado The Lancet, miren, en el año 25 del siglo XIX, la editorial llegó a escribir esto. Si los pacientes están satisfechos con el tratamiento médico, cualquiera que sea, esto denota su ignorancia y nada más. No podemos negar que algunos pacientes pueden ser tratados correctamente en los hospitales, pero podemos asegurar que otros son asesinados. Esto es muy duro leerlo y que haya salido en Lancet, pero uno dice, listo, esto es de hace 200 años, esto es muy viejo. Era obvio, allá no había recursos, no había tecnología, no había todos los medicamentos que tenemos hoy y toda la tecnología diagnóstica, ¿cierto que sí? Cualquiera diría, eso es superado. Pero miren ustedes, tercera causa de muerte en los Estados Unidos, el error médico. Es decir, que lo de hace 200 años sigue pasando. Y eso es en Estados Unidos donde todo lo cuentan y todo lo miden. ¿Cómo estaremos acá? Es probable que no sea nuestra tercera causa de muerte, pero probablemente estemos entre las primeras 10 o entre las primeras 15, lo cual sería muy grave. En Estados Unidos, pues al fin y al cabo es un sistema de salud con muchos cuestionamientos que perfectamente permite explicar por qué es la tercera causa. Cuarto reto, el daño y el sufrimiento. Miren ustedes, la medicina enfocada en el daño, ¿quién se enfoca en el sufrimiento? Esa angustia que tiene el paciente, ¿quién se podría enfocar? En el daño que ocurre en el cuerpo, pues obviamente el médico, que tiene una técnica y una preparación, pero en el sufrimiento debería enfocarse, porque es en el alma, el médico que tenga la sabiduría que ha dado la vida, no una experticia académica. Pero qué bueno que la ganáramos y que no pensáramos en que necesariamente hay que derivar al psicólogo para que le trate el sufrimiento al paciente. Quinto reto, el complejo médico industrial. Les dejo estas preguntas. A los médicos nos formaron para ser distribuidores de mercancías industriales. Tú estudiaste medicina para terminar siendo distribuidor de mercancías. ¿Estás seguro que esa fue tu decisión? Porque todo el mundo recuerda que en primer semestre dijimos, queremos salvar vidas, ayudar a la humanidad. Yo no creo que alguien en primer semestre diga, yo quiero distribuir mercancías. Pero hoy lo hacemos. Y lo hacemos con lujo de detalles. ¿Y qué tal la mala ciencia que nos provoca la ciencia industrial? Hasta el punto de retirar medicamentos. ¿Cuántos medicamentos se han retirado del mercado en los últimos 20 años? Podemos mencionar cisaprida, sibutramina, Trovan, la trovafloxacina, la Avantia, la rosiglitazona. Podemos mencionar el Vioxx, el Rofecoxib. Es decir, que mala ciencia y pseudociencia no hacen solamente los que llamamos alternativos, o los que de la industria llaman esos pseudocientíficos que hacen medicinas alternativas. Pseudociencia y mala ciencia hacen también de la industria, puesto que esos son sus resultados. ¿Y qué tal los conflictos de interés? Que no les quisiera insistir en él, porque el tiempo no nos va a dar, y quisiera que viéramos este video. Bien, entonces una en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿no? Eso es, sí. A ver si con estas acertamos. Pues sí, a ver, porque la verdad es que estas son más caras. Un poco más caras sí que son, sí. Aunque bueno, con la salud no se juega, ¿no? Y si me curo con esta, pues habrá merecido la pena. Venga, pues muchas gracias. A ti, hombre, a ti. Pero lo que ocurre es que a veces, no sé, me entran dudas de todo esto que me recetáis. Sí, porque luego veo a todos esos médicos que van de congresos pagados y a esas cenas que os invitan, ¿no? Y todas esas agendas y esos bolis que os regalan y claro, no puedo evitar pensar que ahí detrás tiene que haber algo más, ¿no? Que yo sé que a ti todo eso no te impresiona porque yo te conozco y sé perfectamente que eres una persona seria y riguroso en tu trabajo. Pero claro, si vas a un sitio donde te están hablando siempre del mismo medicamento, de lo maravilloso que es, pues no sé, uno al final acabará recetando ese medicamento, ¿no? Y si además te enseñan estudios y tablas y tal, pues... Aunque bueno, está claro que te enseñan lo que les interesa y lo que no, no. Eso está clarísimo, eso te lo digo yo que soy comercial. Verás, yo me dedico a vender coches y sé perfectamente lo que tengo que contar
y lo que me callo. Y tú dirás lo que quieras, pero como yo me empeño en venderte un coche, te lo vendo. No, vamos que sí te lo vendo. Claro que esto digo que no será como vender coches, esto será algo muchísimo más serio. Estoy hablando de más, ¿verdad? Bueno, mejor me voy, que tienes ahí un montón de gente esperando. Y no te preocupes, que yo sé que a ti no te pasa, que te conozco. Y sé que luego en casa pues lo leerás todo sin intereses detrás, con tranquilidad, y estudiarás la cosa y verás un medicamento y otro y compararás y al final recetarás el que tú creas mejor, ¿no? No vas a recetar el primero que te diga un comercial por ahí en cualquier congreso, yo qué sé. Y además, que a mí que me lo recetes tú, que eres mi médico, pues no sé qué quieres que te diga, a mí me tranquiliza. Claro. Y mejor me callo y me voy, que empiezo aquí a hablar y te como la cabeza y parece que he venido al psicólogo. Me tomo esto y te digo cómo me siento, ¿vale? Y ya hablamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Pues venga, hasta la semana que viene. Venga, muchas gracias. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? ¿Como médico? ¿O como paciente? Si ese interrogante te queda, yo quedo muy contento. Porque creo que sería ideal que pudiéramos responderlo. Termino con esto. Ok. La medicina tiene desafíos epistémicos, éticos, políticos, de la política pública, del sistema de seguridad social en salud, del proceso formativo. Debemos aumentar la escepticemia, la concentración de escepticismo en la sangre. Hay que desnudar la mala ciencia y la pseudociencia del que sea. Hay que hacer una profunda introspección, hay que enfrentar esa crisis epistémica y hay que reevaluar la formación médica. Hay que mejorar el sistema de seguridad social en salud, mejorar la posición y la situación del médico para que salgamos de ese panorama tan triste que nos mostraron ahorita de la contratación de los médicos. Por Dios, qué formas picarescas tenemos de trabajar la medicina hoy. Y nos vieron, bueno, no voy a decir que nos vieron, pero lo cierto es que nos pusieron a trabajar en condiciones supremamente desventajosas. Hay que hacer de la ética un eje transversal y hay que escribir mucho. Hay que promover conversatorios sobre estos temas a la Academia de Medicina, a la Academia de Historia de la Medicina, a la asociación, a ASMEDAS, porque hay que promover una reflexión filosófica alrededor de la medicina en general, del médico general en particular, del médico especialista, para que tal vez logremos la mayor humildad epistémica y la mayor justicia epistémica, capaces de abordar la medicalización, el sobrediagnóstico, hacer desdiagnóstico cuando corresponda y desmedicalización cuando corresponda. Yo creo que de esa manera vamos a lograr una mejor medicina con más humanidad y más ciencia, quien lo creyera, capaz de reducir el gasto general y de bolsillo, de empoderar al paciente y aumentar la inteligencia natural para la salud que tenemos todos los seres humanos, mejorar la relación médico-paciente y mejorar la relación del médico con la medicina, para ver si aumentamos la alegремia médica, porque hay que decirlo, está muy baja. La medicina es una mezcla de ética de la compasión, empatía, alteridad, el reconocimiento del otro y mucha conversación. Como decíamos al principio, una mezcla muy rara entre filosofía, política, ciencia y economía. La medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Hemos hablado mucho, compatriotas, callémonos un rato, al menos para ver qué le sucede a la palabra uva. Es posible que crezca y se derrame hasta llenar el mundo de dulzura y cascadas de vino, dijo Carlos Castro Saavedra. ¿Humanización en medicina? Claro que sí. Muchas gracias. En la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, trabajamos por el bienestar de los antioqueños. En cada uno de los municipios del departamento, realizando la inspección, vigilancia y control de los factores de riesgos ambientales que pueden afectar la salud de las personas a través de la implementación de programas visionarios para que las comunidades cuenten con ambientes sanos, seguros y libres de enfermedades. Algunos de estos proyectos son:
Calidad del agua. El agua es fuente vital para la salud de las personas. Por eso inspeccionamos, vigilamos y controlamos los sistemas de tratamiento para que ésta sea apta para el consumo humano y su uso recreativo. Alimentos y bebidas. Inspeccionamos, vigilamos y controlamos el estado sanitario de los alimentos en los establecimientos del departamento, con el fin de promover estilos de vida saludables y evitar los riesgos de contraer enfermedades transmitidas por estos.